Esto es Memoria Colectiva, un podcast del Grupo de Investigación Estados y Usos Sociales de la Legalidad de la Universidad Nacional de Colombia y el Caso Colectivo 82, donde nos esforzamos para llevar a sus oídos una serie de testimonios que nos unen a todos, todas y todes como comunidad. Historias que, por más ajenas que nos parezcan, de seguro si buscamos entre nuestros amigos, familiares y cercanos, encontraremos que son más comunes de lo que creemos. La entrega de esta temporada está enfocada en el Caso Colectivo 82. Esperamos les guste. Pienso que todos los aquí reunidos coincidirán conmigo en que cada vez que a través de testimonios personales o de documentos tomamos contacto con la cuestión de los desaparecidos en la Argentina o en otros países sudamericanos, el sentimiento que se manifiesta casi inmediato es el de lo diabólico. Desde luego, vivimos en una época en la que referirse al diablo parece cada vez más ingenuo o más tonto, y sin embargo, es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido. Si las cosas parecen relativamente explicables en la superficie, los propósitos, los métodos y las consecuencias de las desapariciones, queda, sin embargo, un trasfondo irreducible a toda razón, a toda justificación humana, y es entonces que el sentimiento de lo diabólico se abre paso como si por un momento hubiéramos vuelto a las vivencias medievales del bien y del mal, como si a pesar de todas nuestras defensas intelectuales, lo demoníaco estuviera una vez más ahí diciéndonos: ¿ves? Existo. Ahí tienes la prueba. Negación del olvido. Discurso pronunciado por Julio Cortázar en París durante el coloquio sobre la política de desaparición forzada de personas. La desaparición forzada es un accionar que se ha extendido por todo el mundo, y Latinoamérica no ha sido la excepción a esto. Hasta el día de hoy se sigue cometiendo desapariciones forzadas por agentes estatales, y es que al parecer no ha habido sentencia que logre de una vez y por todas detener de tajo esta actividad. Esta serie pretende contar uno de los tantos casos de desaparición forzada en Colombia, uno ocurrido en la Universidad Nacional, el del Caso Colectivo 82. El episodio de hoy estará concentrado en la antesala de este caso, y nos remitiremos a una de las voces que lo vivió de antemano, en piel. El padre Javier Giraldo nos concedió una entrevista sobre el Caso Colectivo 82, un caso que él conoce muy bien desde sus inicios. Este caso es un macrocaso de 13 personas dadas por desaparecidas forzosamente por el Estado colombiano, en específico por la policía secreta, llamada F2. En Colombia esto se inició por los años 80 como un fenómeno generalizado. Antes hubo casos aislados de personas desaparecidas, pero yo creo que en los años 80 los gobiernos colombianos empezaron a imitar a los gobiernos del Cono Sur, era donde la desaparición forzada era un fenómeno muy generalizado. Muy famoso el caso de Argentina, donde hubo miles de desaparecidos y donde también la denuncia y la resistencia frente a este tipo de crimen fue impresionando al mundo entero. Las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, llegaron a las Naciones Unidas. Naciones Unidas tuvieron mucha acogida y ahí se empezó a gestar las convenciones internacionales contra la desaparición forzada. Pero yo creo que el método de la desaparición forzada se inició propiamente en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un decreto de Adolfo Hitler en Alemania nazi, que se llamó el decreto Noche y Niebla. En ese decreto era cuando Hitler estaba invadiendo todos estos países de Occidente y había una resistencia en casi todos los países que trataban como de oponerse a la invasión alemana. Entonces Hitler dio la orden de que todos los que fueran capturados como participantes en la resistencia en estos países fueran enviados secretamente a Alemania. Y lo principal era que no se debía enterar nadie
de dónde los llevaban, sobre todo sus familias, o sus organizaciones, sus amigos, no debían saber nada. Y el método disuasivo precisamente era como crear terror en la gente que estaba relacionada con ellos de alguna manera, porque cuando hay un asesinato, pues por lo menos la gente tiene la información básica, hacen su duelo y haya protestas y demás. Sin embargo, el caso pues queda cerrado, digamos, psicológicamente, sociológicamente, pero en cambio la desaparición es un caso de represión donde no hay duelo, el duelo queda abierto, donde la gente sigue, sobre todo las familias de los desaparecidos, los amigos, las organizaciones, siguen en una zozobra permanente que se convierte como en una fuerza disuasiva para la resistencia. Entonces, por eso Hitler se inventó ese método. Hubo muchas desapariciones en ese sentido, hubo muchos capturados en Francia, en Bélgica, en Suiza, en fin, y los mandaban secretamente a Alemania y la gente no se enteraba. Cuando se terminó pues la Segunda Guerra Mundial y creó este tribunal que se llamó el Tribunal de Nuremberg, que juzgó a los criminales nazis, propiamente pues todo el mundo conocía ese decreto, pero estaba perdido, el texto estaba perdido. Y en el mismo tribunal se pudo reconstruir el texto con los aportes de unos y otros de los mismos victimarios. Había un coronel, creo que era un general de los lugartenientes de Hitler, que era el que más dirigía esta campaña de desaparición. Él fue uno de los condenados al Tribunal de Nuremberg. El fenómeno de la desaparición forzada era para entonces ya pan de cada día en toda América Latina. Había empezado primero con dictaduras como la argentina y la chilena, pero rápidamente se propagó por el resto del continente. Yo estaba en Francia estudiando y allá había un jesuita chileno que fue parte del gobierno de Salvador Allende en Chile. A él lo tuvieron que sacar organismos internacionales pues porque lo iban a matar, ¿no? Él llegó a Francia y como refugiado también, y en ese momento yo estaba ahí y él tenía sus relaciones con grupos de chilenos que habían salido también de la dictadura de Pinochet. Entonces este jesuita hizo como una red para los fines de semana, él atender a estas comunidades en el exilio. Pero él viajaba mucho, entonces continuamente me pedía que lo reemplazara en las misas en sábados o los domingos a estas comunidades. Entonces yo empecé a entrar en relación con grupos de argentinos, de chilenos, de uruguayos, estaban en exilio y todos tenían familiares desaparecidos. Ahí conocí yo el fenómeno de la desaparición, por eso pude apreciar que era terrible para las familias, tragedia que vivían estas familias. La mayoría llegaron muy deprimidas, ese fenómeno de las desapariciones, y teníamos las reuniones los sábados o los domingos con ellos. Por eso me fui como familiarizando con esa situación. Cuando regresé a Colombia, a finales del 81, pronto yo empiezo a ver que en los periódicos van apareciendo unos cuadritos con una fotografía y unas direcciones o teléfonos que decían: si usted ha visto a esta persona, por favor comuníquese con tal teléfono, tal dirección. Yo empecé a sospechar ahí que aquí empezábamos a vivir eso mismo, ¿no? La desaparición de personas. Entonces yo empecé a recortar esos cuadritos. Cuando tenía como 8 o 10 cuadritos de un sábado, me fui a buscar esas direcciones. Y realmente, al llegar a cada casa de esas, preguntarles si ellos habían puesto ese aviso, se ponían a llorar. Empezaban a contarme cómo había sido la desaparición de su hermano, de su hijo. Era muy impresionante, pues todos estaban muy, muy tocados, muy deprimidos. Pero ellos entre sí no se conocían. Entonces a mí se me ocurrió, en la medida en que iba visitando esas familias, invitarlos a una reunión en el CINEP. Yo estaba trabajando en ese momento, todavía estoy ahí, y para que ellos se conocieran, todas esas familias, y a ver si podíamos, con los aportes de una familia, de la otra, en fin, como lograr esclarecer algo, a qué se debían esas desapariciones. Y recuerdo que al sábado siguiente nos reunimos en el cine, llegaron todas las familias y cada familia empezó a contar su historia. Yo puse un tablero ahí para ir anotando como cubrimientos que hacíamos en la misma reunión. Resulta que cuando cada familia empezaba a contar su historia, las otras familias iban descubriendo que ese desaparecido era mencionado por su propio
hijo, con su propio hermano. Él tal vez era compañero de estudios y empezamos a hacer flechas, a poner flechas en el tablero y cuando terminamos